Bueno, muy bien. Comenzamos con la palabra para hoy. Comenzamos con esta palabra para hoy. Todo este mes estuvimos hablando del descanso, del reposo de Dios. El mes vendría a ser el mes de noviembre, ¿no? Sí, el mes de noviembre. Estuvimos hablando de descansar en la obra consumada de la cruz, de olvidar el pasado, de perdonar las ofensas. Perdonar las ofensas, no perdonar. Bueno, estuvimos hablando de todo esto. Estuvimos hablando de avanzar hacia vivir desde la plenitud en Cristo y desde estar completos en Cristo, que es lo que venimos hablando, es lo que recién compartía Claudia y lo que venimos cantando todo el tiempo, de poder vernos desde esta realidad de estar completos en Cristo, ¿no? Esta es nuestra realidad, por eso dice Efesios 2:6 que estamos sentados juntamente con Cristo, que cuando Dios resucitó a Jesucristo, juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nuestra posición espiritual. Esta es nuestra realidad espiritual, pero, lamentablemente, no siempre es nuestra realidad natural. Y eso es así, ya que ante las primeras dificultades dejamos de vivir desde esta realidad espiritual y empezamos a vivir por lo que vemos. Y lo más triste es que muchas veces dejamos de confiar en Dios. Ese Padre Celestial que tantas veces demostró su amor inagotable para cada uno de nosotros, le empezamos a desconfiar. Y ustedes me dirán, no, pastor, yo nunca desconfío de Dios. Pero, ¿qué estamos haciendo cuando en medio de los problemas buscamos resolverlo primeramente con métodos naturales? Y si no resulta, ahí acudo a Dios. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Estamos desconfiando de Dios. Cuando Dios no es mi primera instancia, cuando hay una situación a resolver y Dios termina siendo, bueno, voy a tener que orar, es porque estamos desconfiando de Dios. No estoy confiando como debería, porque si no, siempre sería mi primer instancia. La cruda verdad es que cuando confiamos en algo que no es Dios, estamos desconfiando de Dios. Y si esto hacemos, es un pecado que debemos arrepentirnos. Y quiero ser directo, porque por ahí piensa, bueno, no, es un pecado. Un pecado cuando nosotros no estamos confiando en nuestro Dios, en nuestro Padre, y estamos confiando en otras cosas, eso cuenta como pecado. Y Dios sabe cuando Él es la primera opción o cuando es la última. Por eso este mes, y fíjense qué casualidad, ¿no? Todo lo que venimos hablando, lo que se compartió en la generosidad, lo que venimos cantando. Este mes vamos a estar hablando, lo tienen en la pizarra, de empoderados en la confianza. Esta es la palabra de este mes, empoderados en la confianza. Es decir, que vamos a estar hablando de la plenitud del poder de Dios que se manifiesta cuando confiamos en Él. Que se manifiesta cuando confiamos en Él. Por eso el título de la palabra de hoy es una confianza que no vuelve atrás. Una confianza que no vuelve atrás. El versículo de este mes está relacionado con esto, que es el Salmo 27, que dice: algunos confían en carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros, fíjense lo que dice acá, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. A ver, repítalo conmigo. Pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Dice, esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos de pie. También nos caeremos, porque si nos estamos levantando porque nos caímos antes.
Pero la diferencia es que nosotros nos levantamos y seguimos. Los demás se caen y no se levantan más. Esa es la gran diferencia, ¿no?, con aquel que confía en Dios y aquel que no confía en Dios. ¿Quién está allá atrás? ¿Agustín? ¿Está por ahí? Bien ahí, buenísimo. Ahora, confiar en Dios es sinónimo de tener una fe sólida en toda circunstancia. Confiar en Dios es sinónimo de tener una fe sólida en toda circunstancia. Y quiero comenzar esta palabra con algo que Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús una vez, ahora lo vamos a leer, lo agarra a Pedro y a sus discípulos y le dice: Pedro, Satanás nos pidió para que te zarandee a vos con todos los discípulos. ¿Se acuerdan de esa parte? Y le dice: pero bueno, tranquilo, porque yo he rogado para que tu fe no falte. Así que después de que te arrepientas, ya estaba sabiendo de que Pedro lo iba a negar. Después de que te arrepientas, vas a ir y fortalecer a tus hermanos. Y acá vemos un escenario donde Pedro y los discípulos estaban por vivir una situación adversa, una prueba, y debía ser probada esa confianza en Él. Esa fe no debía fallar. Y ahí es donde Dios interviene, ¿no? Vamos a leerlo y vamos a tocar algunos principios desde acá antes de comenzar con el desarrollo. Dice en Lucas 22, versículo 31 al 35, voy a leer la versión NTV. ¿La NTV la tenés? ¿No? Ahí la tenés en el apunte que te pasé. No sé si la tenés ahí. Bueno, yo se las leo. Si no, poné la NBI, no hay problema. Dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Versículo 31. Poné la NBI, no hay problema. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. ¿A quién? A cada uno de todos los discípulos, como si fuera trigo. Ahí hay toda una figura que no quiero desarrollar porque nos vamos a ir. Dice: pero yo, está hablando Cristo, he orado, he rogado en oración por ti, Simón, ahora vamos a ver eso, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Entonces Jesús le preguntó: cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, no tenían ni dinero, no tenían ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿acaso le faltó algo? Le pregunta Jesús. ¿Acaso le faltó algo? Y la respuesta es no, lógicamente, ¿no? Pero vamos a quedarnos hasta ahí. Es muy interesante, después léalo, es muy interesante todo lo que va hablando acá Jesús, ¿no? Pero comienza justamente diciendo que Pedro estaba a punto de ser probado, y no solamente Pedro, sino todos los discípulos estaban a punto de tener una prueba. ¿La prueba de qué? De su fe. La prueba de poder confiar en ese momento crucial. ¿Por qué era un momento crucial? Porque era un momento de pasar de nivel. Los discípulos en esta situación estaban por pasar de nivel porque estaba a punto de instaurarse la iglesia de mano de Pedro, que fue el primero que entró en Cornelio, y a partir de ahí fue un crecimiento exponencial y tremendo, ¿no? Y justo la prueba cuando vino antes de eso. Y no es casualidad.
Por eso a veces la confianza nuestra tiene que estar en Dios todo el tiempo, porque no sabemos si hoy va a ser el último día de la etapa que voy a dejar atrás para poder ser introducido a una etapa nueva. Ahora, qué tremendo que Satanás pidió zarandear a cada uno de los discípulos, pero Jesús, lo primero es que pidió permiso, ¿no? Pidió al Padre, ¿no? Es que el Padre le podía decir no. ¿Por qué le dijo que sí? Porque lo necesitaba. Lo estaba utilizando al mismo Satanás como una herramienta para poder realizar lo que Dios quería hacer con los discípulos. Ahora, lo interesante es que Jesús acá dice que no oró por todos. Dice que todos iban a ser zarandeados como trigo. ¿Y por quién oró? Fíjense, el versículo 31 dice: Simón, que es Pedro, ¿no? Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, pero yo he rogado en oración por ti. Y uno diría: hey Jesús, pero ¿por qué no oraste por todos y solamente por Pedro? Porque Pedro era el líder indiscutible. Pedro era el líder indiscutible, el líder espiritual. Y quiero acá pararme en un paréntesis. Permíteme hacer un paréntesis, que ahora vamos a continuar con este hilo conductor de la confianza. Pero acá Jesús oraba por Pedro para que Pedro no se caiga cuando todos iban a ser probados, porque si Pedro se caía, los demás no iban a poder ser levantados. Porque la injerencia y la influencia que tenía Pedro como líder era fundamental que se mantenga para que los demás no caigan. Y esto lo vemos, y es algo tan importante, porque saben que a veces hemos visto nosotros, y seguramente ustedes las han visto, cómo congregaciones han sido devastadas por el pastor que cayó, por una sola persona que sucumbió, tuvo una tentación o no sé qué pasó, cayó, y vos decís, bueno, pero una sola persona y todo fue destruido. Sí. Por eso es tan importante que ustedes oren por nosotros. Es tan importante porque nosotros necesitamos de ustedes. Nosotros necesitamos que ustedes estén orando por cada uno de nosotros como pastores, como líderes, porque cuando nosotros como pastores o como líderes nos llega a pasar una prueba que no podemos pasar, todos van a tener los efectos colaterales. Por eso animamos siempre a que hablen con nosotros, a que cuando haya situaciones, problemas, que hablen, que nos digan: pastor, está pasando esto, pero que no se hablen de otras cosas. Saben que hay algo que pasa en todos lados, pero yo quiero alentarlos para que no pase acá. Muchas veces pasan lo que es la murmuración contra los líderes. Eso pasa en todos lados. Pasa en todos lados, así como se murmura contra el presidente, contra el gobernador, siempre los líderes son los puntos en los cuales uno puede hablar mal, pero eso trae tantas consecuencias. El tema de la murmuración, el tema del chisme. Sabe que la palabra de Dios nos habla de tantas consecuencias trágicas que a veces viven las personas por no ir al frente y hablar de determinadas cosas que pueden estar viviendo mal. Mire, como algunos ejemplos, María y Aarón, ¿se acuerdan cuando murmuraron contra Moisés? Que María quedó leprosa. Después Coré, Datán, Abiram, que se rebelaron contra Moisés y Aarón y se abrió la tierra. El pueblo cuando murmuraba por comida y vinieron las plagas. La generación que murmuró tras los espías y ninguno entró, quedaron afuera. La murmuración tras la muerte de Coré, y en un solo día la plaga mató a 14.700 personas. Sabemos que hoy no vivimos desde este lugar, porque también estamos en otra
vivimos a Dios desde otro lugar, pero siguen habiendo consecuencias. Siguen habiendo consecuencias, y una de las cosas que queremos nosotros y que les pedimos a ustedes con mucha, pero con mucha pasión y con mucho respeto, es no murmuren de nosotros como líderes. Si ustedes tienen cosas que nosotros vemos mal, nos avisan, porque tenemos cosas, todos tenemos cosas que hacemos mal. Nos avisan, nos dicen: pastor, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Pero que no entremos en la murmuración, porque los que van a ser perjudicados son cada uno de aquellos que murmuran. La murmuración y el chisme es tremendo. Y esto también, cuando comenzamos a desconfiar, es cuando empezamos a murmurar. Ustedes me dirían: bueno, pero ¿qué tiene que ver la murmuración y el chisme con esto de la confianza que estás hablando, pastor? Bueno, justamente cuando empezamos a desconfiar de Dios, a veces desconfiamos de las personas que están en eminencia. Y cuando empezamos a desconfiar, comenzamos a murmurar. Hoy las consecuencias no son físicas, pero siguen siendo. Mire lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 10, habla justamente de todo el pueblo de Israel. Comienza diciendo de todo el pueblo de Israel, de lo que vivió, y en el versículo 10, Primera de Corintios 10:10, dice: y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, hablando del pueblo que murmuraba contra Moisés, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Por eso, si piensas que estás firme, tengan cuidado de no caer. Y esto es tremendo y es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Nosotros como pastores estamos llamados a poder alertarlos a que no haya obstáculos que no les permita avanzar. Entonces necesitamos hablar. La semana pasada hablamos de la importancia de poder perdonar las ofensas, y hablamos determinados temas que no son temas que hablamos por algo específico, sino por cuestiones que pasan siempre y necesitamos alertarlos para que no puedan participar de eso. Porque las murmuraciones siempre son contra los líderes. Esa es una realidad. Ahora, por eso confiamos en Dios siempre. Cuando no sabemos lo que pasa, confiamos en Dios. Cuando no estamos de acuerdo con lo que está pasando, confiamos en Dios. Cuando vemos injusticia, seguimos confiando en Dios, porque no estamos confiando en el hombre, estamos confiando en Dios que gobierna sobre todo. Porque si utilizó a Satanás, como recién lo vimos, para probar a discípulos, puede utilizar a cualquiera, y debemos confiar siempre en Dios. Yo quiero desarrollar 7 escenarios en los cuales podemos estar dejando de confiar en Dios. 7 escenarios en los cuales podemos estar dejando de confiar en Dios. Punto número 1. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Bien. Sin la luz, no. Con la luz no veo nada. No sé si se fueron todos o están ahí. Cada tanto alguno que tosa, pega al compañero. Bueno, dice, punto número 1. Cuando el miedo guía nuestras decisiones, estamos dejando de confiar en Dios. Vamos a ver 7 escenarios, puede haber muchos más. Yo quiero tocar estos 7 escenarios para poder analizarnos, porque muchas de las cosas es que yo digo, bueno, quiero saber si confío o no confío en Dios. Entonces quiero ponerlos en distintos escenarios para que ustedes puedan analizarse y ante la luz de la palabra y el Espíritu Santo podamos analizar nuestro corazón a ver si realmente estamos confiando en Dios. Entonces el primer punto es cuando el miedo está guiando decisiones mías, decisiones que voy tomando, automáticamente estoy dejando de confiar en Dios en eso, ¿no? Porque en lugar de escuchar al Espíritu,
Dejamos que el miedo me diga lo que tengo que hacer. Tomamos decisiones apresuradas. ¿Cuánto les pasó que tomaron decisiones apresuradas por miedo a que se pierda la oferta? Por miedo a... no, Dios no te puede Dios no te puede conseguir otra oferta el mes que viene. No, es hoy, ¿no? Entonces, miedos a decisiones que... ¿Cuándo pasa que a veces nos volvemos ofensivos también? Por miedo, por cuestiones de identidad, por cuestiones nos volvemos ofensivos. Cuando empezamos a controlarlo todo por el miedo, estamos dejando de confiar en Dios. Los vemos con los celos. A ver, el celo en una relación no es que no estás confiando en tu esposa o en tu esposo, no estás confiando en Dios. Porque Dios está por encima de todo y si quiere mostrarte algo, te lo va a mostrar, quédate tranquilo. Entonces, esto muestra que dejamos de descansar en ese Dios que está en todas las cosas y nos volvemos reactivos porque no estamos confiando en Dios. Miren lo que dice Isaías 41:10. Isaías 41:10, Reina Valera dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que estas son las palabras que tenemos que marcar en nuestra palabra y que sean esas anclas que nos permitan estar confiando en Dios siempre, sin importar lo que estemos viviendo. Lo hemos vivido hace poquito con nuestro querido y amado Andrés, que tuvo una situación, y ahí es donde, como dice el dicho, en la cancha se ven los pingos. Confía en todo, pero cuando te entran a robar, te tiran con un revólver en la cabeza, a ver si confiamos. Y damos gloria a Dios de que realmente pasó la prueba, y ahí es donde se ve el crecimiento de Dios. El crecimiento de Dios se ve en esas situaciones adversas. No es que Dios las va a poner, nunca las va a poner Dios, pero todo lo que vamos viviendo y que está en el libre albedrío de esta sociedad, Dios lo utiliza para nuestro beneficio, para seguir formando la persona de Cristo en nosotros. Punto número 2, cuando ponemos nuestra seguridad en lo material, estamos dejando de confiar en Dios. Cuando ponemos nuestra seguridad en lo material, estamos dejando de confiar en Dios, y es algo que lo venimos hablando y lo vamos a seguir hablando siempre, porque por más que hoy podemos estar bien, mañana podemos desviarnos y volver a poner nuestros ojos en lugares equivocados, ¿no? Es decir, si estoy bien en el mes, estoy tranquilo, duermo en paz. Si no llego, ahí se complicó todo, ¿no? Si me sale este trabajo, ahí se me va a arreglar todo, porque eso es lo que necesito. Si me aumentan el sueldo, necesito que me lo aumenten a 2 millones, 3, 4, ahí voy a poder llegar. No necesitas nada, no necesitas que pase nada, necesitas hoy confiar en el pan nuestro de cada día. Necesitas hoy confiar en Dios, no en lo demás. Porque siempre nuestros ojos están puestos en el jefe, en el trabajo, en el bono, en el sueldo, en el aguinaldo. No pongas los ojos ahí. No pongas los ojos ahí, porque eso es desconfiar de Dios. El corazón se apoya más en lo que tiene en la mano que en aquel que creó esa mano. Romanos 8:32, que dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, no escasamente, no, generosamente, junto con el Hijo, todas las cosas? Y cuando la palabra de Dios habla de cosas, ¿sabe de qué habla? De cosas visibles. Por eso en el Sermón del Monte Jesús dijo: busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cosas, todas esas cosas que se preocupan, qué comeremos, qué nos vestiremos,
Todas esas cosas vienen por añadidura. Pero fíjense, por eso es tan importante ser buenos administradores y tener corazones agradecidos hoy. No tengo nada, no importa. Sigo confiando en Dios. Sé que hoy me va a dar lo que necesito Dios y lo sigo glorificando, lo sigo alabando y sigo administrando. Tengo un peso, lo voy a administrar con sabiduría. Y ahí es donde Dios va formando y va dándome cada vez más para administrar, porque sabe que puedo administrar. Por eso el tan conocido versículo, el que es fiel en... Más fuerte, el que es, ¿cómo es? Exactamente. Bueno, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Punto número 3. Cuando buscamos primero soluciones humanas y recién después oramos o pedimos dirección de Dios, estamos desconfiando de Dios. Cuando Dios no es la primera opción para tu problema, estás desconfiando de Dios. No es que esté mal planificar, pero sí está mal proyectar sin Dios y luego pedirle que respalde lo que ya decidimos. Y esto es muy común, ¿no? Voy a llamar a tal persona, voy a hacer este movimiento, voy a ajustar tal cosa, voy a poner esto acá, voy a poner esto allá. Y después de hacer todo eso y ver que no resultó, le digo, Dios, no me está resultando. O a veces pasa que después de hacer todo eso o de pensar lo que voy a hacer, le digo, Dios, ayúdame porque quiero hacer esto. Antes tenés que preguntarle a Dios, no cuando ya lo decidiste. Son detalles que es tan importante, ¿no? Primero presento todo a Dios. Y si desde ahí me surgen esas ideas, ahí las ejecuto. Y todos estamos tentados a tomar decisiones todo el tiempo en lo rápido, en lo cotidiano. Y lógicamente que hay decisiones que las tomamos. A ver, si querés comprarte una ropa amarilla o verde, no le vas a preguntar a Dios. Pero hay cosas, decisiones que ya involucran personas, que involucran ya una organización familiar, involucra tiempo. Todo eso no lo puedo hacer porque tengo ganas de hacerlo. Tiene que venir desde una dirección de Dios. Proverbios 16:1, el versículo 1 y el versículo 3 dice, mire qué lindo lo que dice. El versículo 1 dice, Proverbios 16:1. Proverbios 16:1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y el 3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pone todo lo que vas a hacer en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. No hay otra manera. Dios siempre primero. Punto número 4. Cuando nuestra identidad depende de las circunstancias, estamos desconfiando de Dios. Estamos dejando de confiar en Dios. Cuando nuestra identidad está siendo tocada, es vulnerable a las situaciones, estamos desconfiando de Dios. Es decir, me siento pleno cuando tengo una buena semana y no me peleé con mi jefe, ni con mi esposa, estoy perfecto. Ahora me siento frustrado porque esta semana estuvo difícil con mi esposa, mi jefe, etc. Me siento amado porque fue mi cumpleaños y me escribieron tantas personas. Ahora me siento triste, solo y abatido porque nadie se acuerda de mí. Porque no fui el domingo, el sábado, no fui el sábado de la congregación y nadie me escribió. O no sé, o fue mi cumpleaños y nadie me llamó, o fue lo que ustedes quieran, ¿no? Cuando mi identidad está tan vulnerable a lo que los demás pueden hacer, estoy dejando de confiar en Dios, porque todo esto revela que no estamos viviendo desde esta nueva naturaleza como hijos amados.
sino que estamos viviendo desde emociones o resultados externos. El vernos amados por lo que somos y no por lo que podemos hacer o por lo que los demás puedan hacer con nosotros, eso es fundamental, ¿no? Dice Efesios 1:4. Dice, incluso, fíjense en NTV, este versículo es tremendo. Vamos a quedarnos un cachito acá y analizarlo y que Dios nos hable. Porque, ¿saben lo que pasa? Que a veces nosotros nos sentimos amados por lo que podemos hacer. Y en realidad lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer no tiene absolutamente nada que ver con nuestra identidad o con lo que Dios nos ama. Acá dice Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. A ver, fíjate, antes de haber hecho el mundo, dice la palabra de Dios que vos ya sos amado, amada. Esto me habla de que no depende de tus obras o de lo que puedes hacer para Dios. Porque antes de haber hecho el mundo no existías. Esto nos habla de ese amor incondicional que no está supeditado a lo que podamos hacer. Ser buenos, ser pecadores, tener un talento, no tener un talento, tener virtudes, no tener virtudes. Nada de eso va a hacer que Dios nos ama más o menos, porque antes de haber creado el mundo, cuando todavía no creó el mundo, pensó en vos, te diseñó, y no solo te diseñó y no solo formó y creó esos caminos para que vos andes en ellos, sino también te amó. Te amó con un amor eterno. Esta tiene que ser nuestra identidad. Por eso cuando nuestra identidad depende de circunstancias, de personas y no del amor del Padre, estamos desconfiando de Dios. 5. Cuando respondemos con ira, con ansiedad o con autosuficiencia, estamos dejando de confiar en Dios. Cada reacción nuestra muestra justamente desde dónde estoy reaccionando, valga la redundancia, ¿no? Desde la carne va a haber ansiedad, enojo, control, impaciencia, rencor, rebeldía, murmuración. Ahora desde el espíritu, paz, reposo, mansedumbre, misericordia, perdón, confianza en Dios. El problema no es la emoción, es la fuente desde donde se origina la respuesta. Por eso cuando respondemos de una manera reactiva, con iras, ansiedades, autosuficiencia, lo que estamos revelando y mostrando es que no estamos confiando en Dios. 6. Cuando olvidamos lo que Dios ya hizo por nosotros, estamos dejando de confiar en Dios. Y este es un punto fundamental. Fundamental. Cuando olvidamos, si hay una peculiaridad del ser humano, es olvidar. Por eso tantas veces Dios le dijo al pueblo de Israel, recuerda. Y en la ley vemos tantas veces la palabra recuerda, recuerda, recuerda. ¿Por qué? Porque se olvida, se olvida, se olvida. Y nos olvidamos de todo lo que Dios hizo y empezamos a desconfiar. Ahora, si Dios lo hizo una vez y recuerdo que Dios lo hizo, lo va a hacer de nuevo. Lo va a hacer de nuevo. Por eso miren el Salmo 78:40. Salmo 78:40 dice, muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios y lo hicieron ponerse triste. Qué cuadro tremendo, ¿no? Se rebelaron contra Dios, que ya estuvimos viendo lo que es rebelarse contra Dios. Dice, muchas veces se rebelaron contra Dios y lo hicieron ponerse triste. Muchas veces lo pusieron a prueba
hicieron enojar al santo Dios de Israel y no se acordaron del día cuando Dios con su poder los libró de sus enemigos. Tampoco recordaron los grandes milagros que Dios hizo en Egipto. Esta es la realidad del ser humano. No se acuerda de lo que Dios hizo. Por eso estaría tan bueno poder tener un libro, un cuaderno con aquellas cosas que Dios va haciendo. Con aquellas cosas que se va haciendo, y cuando me viene la desconfianza de decir ¿qué va a pasar con esta situación? Agarrar ese cuaderno y decir no, mirá cuando Dios me salvó acá. Mirá cuando Dios intervino en este trabajo. No, mirá cuando Dios, ese día que me vencía la factura, justo me llegó alguien y me dijo que lo iba a pagar. Mirá cuando... Todas esas cosas no debemos olvidarlas, porque son fundamentales para poder seguir confiando en Dios. Olvidamos provisiones pasadas, olvidamos milagros, olvidamos oraciones respondidas, olvidamos puertas abiertas, olvidamos fidelidades constantes, olvidamos ese desorden que era mi vida, olvidamos esas situaciones caóticas que vivía, ese vacío interno que tenía y del cual Dios me sacó. Olvidamos tantas cosas que en su tiempo le pedíamos a Dios y hoy la tenemos y no la valoramos muchas veces. Por eso debemos recordarlas, no solo para valorarlas, sino también para poder tener confianza en que así como Él intervino en el ayer, va a intervenir en el presente. Punto número 7. Cuando medimos, a Dios por lo que vemos y no por lo que Él dijo y Él es, estamos dejando de confiar en Dios. Cuando medimos a Dios por lo que vemos y no por lo que Él es y por lo que Él dijo, estamos dejando de confiar en Dios. Esto ocurre cuando la cuenta bancaria habla más fuerte que la palabra, cuando un diagnóstico se convierte en nuestra verdad, cuando un conflicto familiar nos sumerge en una inestabilidad emocional. A veces no nos damos cuenta, pero estamos desconfiando de Dios. Pero desconfiamos en Dios cuando culpamos a mi jefe, desconfiamos en Dios cuando pensamos que el responsable es mi empresa, cuando culpamos al gobierno de turno. Sabe que muchas veces me encuentro con personas que siguen culpando a Milei, porque hoy está Milei. Entonces el problema es Milei. Pregunto, ¿Milei es más grande que Dios? ¿Dios necesita de un presidente perfecto para que te vaya bien a vos? A vos te puede ir bien aunque esté Hitler en el poder, porque no tiene nada que ver nuestra realidad con los gobiernos presentes. Por eso dejemos de mirar y de culpar a personas visibles y empecemos a mirar a Dios, porque cada vez que culpamos a lo visible, a las autoridades visibles, estamos desconfiando en Dios, porque parecería que Dios no tiene poder para poder cambiar nuestra realidad, aún con el presidente que tengamos o con la situación o la circunstancia que tengamos. No miremos lo visible, miremos a Dios, confiemos en Dios, que toda nuestra confianza esté en nuestro Dios. Dios es el que puede mover la mano de todos a favor de los que le temen. En ese momento en que desconfiamos, estamos caminando por vista y no por fe. Por eso debemos recordar siempre un versículo que muestra una verdad contundente de todo cristiano, que es 2 Corintios 5:6. Este versículo mi esposa lo anotó allá en Mar del Plata, en una pared, en el baño, lo anotó en varios lugares y es también como un lema nuestro. Dice así:
así que vivimos confiados siempre. A ver, repítalo conmigo. Vivimos, de vuelta, vivimos siempre. Dice, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes, literal, del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos. Nosotros los cristianos no andamos por vista. Si queremos andar por vista nos va a ir mal. Porque nosotros tenemos un Dios que interviene cuando le creemos. Un Dios que interviene cuando confiamos en Él. Y la confianza no se ve. La confianza es caminar a través de la fe. La confianza es, sin importar el escenario que estamos viviendo, confío en que Dios es más grande que eso. Y si estoy viviendo una situación, me glorifico a Dios y sé que eso me va a estar ayudando para algo que no estoy entendiendo, pero confío en Dios y sigo avanzando, porque no avanzo a través de lo que veo, sino a través de lo que creo. Por todo lo que venimos planteando, y le voy pidiendo a los músicos que vayan subiendo, vayan acomodando, por todo lo que venimos planteando, hay una respuesta que tiene que nacer de nuestra parte. ¿Y cuál es la respuesta? Es arrepentimiento. Es arrepentimiento, pero no el arrepentimiento que tiene que ver con un pecado en particular. Es el arrepentimiento con respecto a la incredulidad y la falta de confiar en Dios. La falta de confiar en Dios en tantos escenarios que tal vez ni lo dije, pero el Espíritu Santo te va a mostrar. El Espíritu Santo te va a traer luz en aquellas situaciones donde no estás confiando en Dios. Y Dios necesita que confíes en Él. ¿Para qué? Para que pueda activar en el mundo espiritual, lo que Él preparó para tu vida. Ya hemos visto que la mayoría de las veces desconfiamos de Dios de una manera indirecta y sin darnos cuenta que nuestra reacción está evidenciando una falta de confianza en Dios. Cuando desconfiamos en algo visible, automáticamente estamos desconfiando en Dios. Por eso dice Isaías 30:15. Isaías 30:15 dice: porque así dice el Señor y Dios, el Santo de Israel. Fíjense lo que dice. Dice: en el arrepentimiento y en la calma está la salvación. En la serenidad y la confianza está tu fuerza. Pero no quisieron reconocer, dice Dios. Se resisten y dicen: huiremos a caballos. Es decir, lo haremos por nuestra propia fuerza. Huiremos a caballo. Por eso, así tendrán que huir. Dicen: cabalgaremos sobre caballos veloces. Por eso, veloces serán sus perseguidores. Qué tremenda palabra. En el arrepentimiento y en la calma. Es decir, solo teniendo un corazón arrepentido es que logramos la intervención de Dios. Solo en la calma de dejar todo en las manos de Dios es que Dios obra libremente en nosotros. Solo en la confianza serena a Dios, nuestro Padre, está el poder, está la fuerza. Por eso no resistimos al Espíritu y le pedimos que nos traiga entendimiento para que hoy nuevamente podamos arrepentirnos de toda falta de confianza, podamos arrepentirnos de todo lo que tal vez le ha desagradado porque hemos esperado en cuestiones, en personas, en cosas visibles y no en Él. Él es nuestra confianza. Cierre sus ojos. Oramos, papá, en el nombre de Jesús.
y te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, toda la alabanza, todo el poder. Te agradecemos, Señor, te agradecemos por tener al Espíritu Santo. Te agradecemos por tener al Espíritu Santo que nos da luz, que nos guía, que nos enseña, que nos muestra. Que ahora el Espíritu Santo pueda traer convencimiento, que pueda traer revelación, que pueda abrir nuestros ojos espirituales para poder ver aquellos escenarios en los cuales no hemos estado confiando en ti, para poder ver aquellas cosas en las cuales hemos confiado más que en ti, para poder ver aquellas instancias en las cuales vos fuiste la última opción, porque buscamos respuestas y soluciones en todos los demás y fuimos a ti a pedir ayuda cuando todo lo demás no resultaba. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, bendito Dios, si hubo murmuración en nosotros por no estar confiando en que vos estás en control de todas las cosas, en que vos sos el que gobernás. Padre amado, perdón, Señor, si hubo murmuración, si hubo cuestiones en las cuales hemos ofendido, te hemos ofendido, nos arrepentimos, bendito Dios, y te pedimos que fluyas, bendito Dios, con un nuevo mover en cada vida, en cada corazón, que tu Espíritu Santo traiga liberación, traiga paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias, Jesús.